Continuamos con nuestro programa especial sobre el Espíritu Santo, el fuego de Dios. Y en nuestra vida se manifiesta el Espíritu de muchas maneras. La primera son los 7 dones. Todos hemos recibido los 7 dones, a ti no te falta ninguno de los 7. Y los pedimos para que el Espíritu Santo los avive en nosotros como el fuego. Cuando se sopla el fuego se aviva. Y los 7 dones están en nosotros, pero mucha gente, por no dejarse llevar por ellos, por no usarlos, se les han atrofiado. Estos 7 dones son la vida de Dios en nosotros, fíjate. La sabiduría es pensar como Dios piensa. El entendimiento, conocer el corazón de Dios como Él lo conoce. La ciencia, conocer la vida, la historia, la creación como Dios la ve. La piedad, sentir lo que siente Dios. La fortaleza, poder con poder de Dios. Y el temor de Dios, rechazar lo que rechaza Dios. Son 7 gemas preciosas que iluminan nuestra vida, y el don de consejo nos hace querer lo que quiere Dios. Son esos 7 dones que el Espíritu Santo puso en tu alma y la mía, con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que nos la infundió en el bautismo. Y esos son unos regalos del Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar vida de cristianos. No son habilidades naturales que desarrollamos, sino que son dones que desarrollan nuestras habilidades naturales y personales. Pero además de los dones, el Espíritu Santo nos ha dado una cosa maravillosa que se llaman carismas. Los carismas son dones para servir, capacidades sobrenaturales que Dios nos da, y se clasifican en 2, extraordinarios y ordinarios. Los extraordinarios han estado siempre presentes en la vida de la iglesia. Por ejemplo, el don de lenguas, que es de 2 tipos. Hay un tipo de lengua que el hombre no entiende, que solo la entiende el Espíritu y la traduce el Espíritu, que es para alabar a Dios. Pero hay un don de lengua que se llama glosolalia, por el cual algunos santos, como San Francisco Javier, podía hablar en una lengua y ser comprendida en otra. Es el don que aparece también en los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés, donde los apóstoles hablan en una lengua y se les comprende en otra. El don de profecía, que no es para decir solamente cosas que Dios quiera decir del futuro, sino decir lo que Dios quiere que se diga. Por eso dice el libro del Apocalipsis que el dar testimonio de Jesús equivale al don de profecía, decir lo que Dios quiere que se diga. El don de sanación de enfermos y el don de hacer milagros. El don de resucitar muertos. Por ejemplo, San Felipe Neri se le murió un muchacho y murió en pecado mortal, y San Felipe Neri oró, lo resucitó, lo confesó y se volvió a morir. La resurrección no fue para que se quedara vivo otra vez en este mundo como Lázaro, sino para que pudiera confesarse. La vida de los santos está llena de ese tipo de milagros. ¿Por qué los santos? Dios puede darle esos dones a quien Él quiera, porque Dios les da los dones a quien quiera. Por eso hay gente que dice, yo no creo en esos dones porque esa persona no es tan santa. Normalmente Dios no le da dones extraordinarios a la gente que es mala porque se ensoberbece y se pierde. Por eso se los da más todavía a la gente que lleva mucha santidad. Pero Dios le da esos dones a la iglesia, porque esos dones no son para que tú te engrías ni para que te creas más grande. Los dones no son adornos de arbolito. Los dones son para servir. Tenemos un gran ejemplo en la iglesia con el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que tuvo el don de servir y se dedicó toda la vida y fue predicando el Evangelio a todas las naciones. El Padre Emiliano Tardif, que está en proceso de canonización ya también, Dios le dio el don de sanar enfermos y estuvo con ese carisma predicando por todo el mundo. Eran carismas extraordinarios, el de San Juan Pablo II y el del Padre Emiliano Tardif. Y así tenemos muchas personas que tienen esos dones extraordinarios para edificar la iglesia. Pero están los dones ordinarios, sencillitos, como predicar este programa, la gente que trabaja en este canal, que sirve, mis hermanos que editan el programa, el que canta una canción, el que pinta un dibujo, el que hace una cartelera, la persona que trajo la velita con las flores para ponerlas aquí junto a la imagen del Espíritu Santo y el que puso ese icono del Espíritu Santo en esa tabla. El que limpia el salón, el que trae el agua. Esos pequeños servicios también son carismas de Dios y no son menos valiosos que los otros, porque no nos va mejor ni peor si tenemos dones mejores o peores. Fíjense, Judas, nos dice la Biblia,
que tenía el don de sanar enfermos, de expulsar demonios, de hacer milagros. Y sin embargo, con esos carismas tan extraordinarios, vendió a Cristo y no sabemos qué pasó con él. Cristo dijo, más le valdría no haber nacido. Por eso una persona no puede ensoberbecerse, porque los dones son capacidades para amar. Y esas capacidades para amar, si no las usas, se convierten más bien en un arma contra ti mismo, porque cada don también es una gran responsabilidad. Son esos talentos del Evangelio que no podemos esconder en un pañuelito, sino que debemos sacarle todo el fruto para la gloria de Dios. Porque los carismas al final son maneras de amar. San Martín de Porres está en el cielo con una escoba, porque tenía el carisma de servir, y con animalitos porque tenía el carisma de cuidar la creación, a sus seres hermanos irracionales. El Padre Pío, seguro que está en el cielo con San Juan María Vianney, con un confesionario, porque su carisma era confesar, y pasaban hasta 18 horas del día atendiendo personas en el confesionario. Hay una historia que a mí me gusta mucho, de que hubo un retiro sobre el Espíritu Santo, y había una viejita de esas de la iglesia que queremos tanto, y la viejita le dice al padre al final del retiro, padre, que yo entendí que los carismas son una cosa que uno hace bien, y además de que lo hace bien, la iglesia reconoce que uno lo hace bien, y además de eso, a uno le gusta hacerlo. ¿Cuál será mi carisma, padre? Y el padre, que estaba cansado de predicar ese día, le dice, ay señora, pregúntele a la almohada. Al día siguiente llegó la señora contenta y feliz y le dice, padre, ya descubrí mi carisma. Yo canto horrible. Catequesis, no, ahí me gustan los niños, pero cuando paso un rato con ellos, se me mete el espíritu del rey Herodes, me dan ganas de matarlos a todos porque son muy obstinantes. ¿Cuál será mi carisma? Yo pensaba anoche, cocinar. No me gusta cocinar, pero a mí me encanta barrer, padre. ¿Yo puedo traer mi escoba para barrer la iglesia? Y el padre dijo, desde mañana mismo, a las 7 de la mañana, viene y barre la iglesia, que a las 7:30 la abrimos. La vieja agarró la llave y estuvo fielmente durante más de 30 años limpiando la iglesia tempranito. Y le gustaba. Ella barría su casa, barría la acera de enfrente, la del vecino, barría el solar, barría la iglesia. Al morirse la vieja, el padre pidió el privilegio de arreglar su cadáver para la urna y lo puso en el velorio en la iglesia, porque era un miembro destacado de la comunidad. La gente se sorprendía, pues cuando entraba y veía el féretro, en vez de ir a la vieja como normalmente las ponen con un rosario en la mano, esta tenía la escoba metida dentro de la urna. Y todo el mundo decía, ¿qué hace esa vieja con esa escoba? Un cepillo de esos verdes ordinarios, agarrado aquí con el que ella barría todos los días. Y en la otra mano tenía la pala. Se veía más ordinaria. Entonces la familia dijeron, padre, ¿por qué? El padre dijo, en la misa entenderán, hijos míos. Y cuando llegó la hora de la misa, el padre explicó, yo le puse la escoba en la urna a esta señora, porque es la primera vieja que sube al cielo en escoba y no es bruja. Porque el carisma así humilde, sencillo, de barrer la casa y barrer la iglesia, le sirvió haciéndolo con amor para ir al cielo. Pero cuando nosotros nos dejamos llevar por los dones del Espíritu Santo, como dice la carta a los Gálatas, si creemos en el Espíritu y caminamos en Él, dejémonos conducir por esos dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros usamos con amor los carismas que el Espíritu Santo nos dio, surge en nosotros lo mejor del Espíritu, la crema del Espíritu Santo en nuestra vida, que es los frutos del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu Santo. Amor, están en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Amor, alegría, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio de uno mismo. Toda esa lista de frutos ustedes la analizan y describen el carácter de Jesucristo. Porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. No entretenernos con las cosas deslumbrantes del Espíritu. No llevarnos a una gran inteligencia, un gran conocimiento. Lo que quiere el Espíritu Santo no es de causarnos sensaciones, es forjar a Jesús en nosotros. Miramos a la beata Teresa de Calcuta o a nuestro venerable José Gregorio Hernández. En ellos llegó la plenitud del Espíritu Santo. Esas personas que quien las veía a ellas, veía al mismo Jesucristo. Esas personas que transmitían, reflejaban el rostro de Jesús. Yo conozco mucha gente en la que el Espíritu Santo lleva su obra así de adelantada.
entonces vamos a dejarnos mover por el Espíritu Santo. La Biblia nos muestra como dedo de Dios, porque Él es el que hace las obras de Dios. Como fuego, porque quema y hace que las cosas sean más sabrosas. Como agua, porque limpia y refresca. Y nuestra iglesia, que a veces parece un bistec congelado, si la acercamos al Espíritu Santo, se convertirá en un bistec bien cocinado. Acerquémonos al Espíritu, al fuego de Dios, que estando cerca de Él, brillaremos con la misma luz de Jesús. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la iglesia. Oh Dios, que iluminaste los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir y gustar según ese tu Espíritu, para que podamos gozar de su divina consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso y la efusión renovada de su Espíritu descienda sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga.